noches con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy, nuestra pizarrita ya. Bien, entonces el tema principal de hoy, según lo que hemos visto, recuerden que la semana anterior ya comenzamos a ver el diseño de controladores en tiempo discreto y comenzamos, por ejemplo, colocando el ejemplo de lo que hace un PID, que tienen que haberlo estado trabajando estos días en el laboratorio. Es que ahora lo que necesitamos es, con las herramientas que aprendimos sobre la transformada Z, sobre las funciones de transferencia pulso en transformada Z, sobre lo que ya conocemos de control en tiempo continuo en temas de diseños de controladores, adaptar esas técnicas de control que ya aprendimos al mundo discreto. Por lo tanto, este tema de hoy es bastante importante. Tenemos que ver, porque nuestro análisis de diseño era en el plano S. Entonces vamos a estudiar hoy, le vamos a dedicar toda la sesión de hoy a estudiar la correspondencia, similitudes y diferencias entre el plano S, que es el que ustedes trabajaron en tiempo continuo, y el plano Z, que es el que estamos presentando ahora, que trabajamos en tiempo discreto, muchachos. Sí, entonces, la idea es, si yo tengo un plano S, y recordaremos que yo lo voy a abreviar siempre como P-S, ¿no? Plano S. Recuerda que plano S tenía como parte real sigma, parte imaginaria J omega. Y yo ubicaba, por decirles algo, un par de polos complejos conjugados en el plano S. Yo sé que cuando yo muestre, ¿verdad? Y me lleve toda la información a tiempo discreto, voy a pasar de la transformada de Laplace a la transformada Z. Como lo vamos a ver en un ratito, matemáticamente se los voy a justificar, pero recordaremos que, y veremos más bien, más que recordar en este punto, vamos a ver que la transformación es una transformación algebraica. Por lo tanto, un número que era complejo en S seguirá siendo complejo en Z. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier coordenada ahora se traducirá en lo que estamos llamando un plano Z, que tiene, no sé cómo lo voy a llamar, pero por el momento, digamos, tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces aquí la pregunta del millón es, esta parejita de polos que estaba aquí, ¿cómo se va a transformar en el plano Z? ¿Qué va a significar una coordenada que había en el plano S a una coordenada que había en el plano Z? Entonces, vamos primeramente a hacer lo que está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Recordemos, muchachos, para poder hacerlo y justificarlo desde el punto de vista matemático, que cualquier coordenada, tal como lo estamos viendo aquí en el lado rojo, en el plano S, tiene su parte real que es sigma y su parte imaginaria que es j omega. De la clase de la semana pasada o hace dos clases encontramos esta relación que yo les había dicho, esta relación que está aquí va a ser la mamá de las de relaciones, porque precisamente es la que nos va a permitir transformar de plano S a plano Z. La dedujimos hace algunas clases, está también aquí en las diapositivas. Justo cuando hicimos bueno, no, era en esta diapositiva de este capítulo, no, en la diapositiva anterior, capítulo uno, cuando precisamente hicimos la contribución o la construcción de la función de transferencia pulso. Les estoy aquí repasando esa información. En esta diapositiva que estaba aquí, justo presentamos esa relación. Aquí, aquí precisamente, muchachos, se acordarán ustedes. Justo presentamos esa relación, justamente cuando definimos que el muestreo se hacía mediante impulsos. Es decir, esa ecuación que acabo de escribir allí no es nueva. Ya la habíamos presentado antes, hace un par de clases, y ahora la vamos a presentar o usar nuevamente. Entonces, si yo reemplazo lo uno en lo otro, puedo decir entonces que un número en las coordenadas z va a ser igual a e a la t. Recuerden que t es el tiempo de muestreo, sigma más j omega, ¿verdad? Esto quiere decir, por simple matemática, que esto es igual a e a la t a la sigma por e a la j de omega, ¿cierto? Ahora bien, para yo
darle contexto a esta presentación, necesitamos utilizar el famoso teorema de Euler, ¿verdad? Que ustedes recordarán porque se usó mucho en su momento en el cálculo, ¿verdad? Esta relación de Euler decía que si usted tiene un número en función de una magnitud de m, ¿no? Y una fase teta, ¿verdad? También se acuerdan en electricidad lo suelen llamar a esto en forma fasorial. M a un ángulo teta, ¿sí se acuerdan, no? Esta identidad de Euler dice que eso es igual a m coseno de teta más j seno de teta. ¿Sí? Nuestra identidad de Euler. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que multiplique a esa exponencial será la magnitud y todo lo que esté al lado de la j será la fase. Lo voy a volver a escribir aquí para darle el contexto que se merece. Habíamos dicho que z es igual a e a la t sigma. Estoy repitiendo esto, ¿no? Por e a la j t omega. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está aquí va a ser la magnitud m, ¿verdad? Y esto que está aquí va a ser la fase teta. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, basándome en la identidad de Euler, muchachos, recuerden, yo puedo decir que z es igual a m a una fase teta o es igual a m a e a la j teta, es lo mismo. Basándome en la identidad, recuerden ustedes viendo la identidad de Euler que esta teta que está aquí es lo que va dentro de un coseno y lo que va dentro de un seno. Así que por definición, esa teta, ese argumento teta es un argumento periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a Euler puedo concluir que z también es igual a e a la t sigma por e a la j t omega más 2 pi k, ¿verdad? Por el tema de la periodicidad, muchachos, donde cae 0, 1, 2, infinito, ¿no? Pero sí lo ven de dónde, ¿no? Fíjense que la teta que está aquí es lo que va dentro de un coseno y lo que va dentro de un seno. O sea, es periódica por definición. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces, de esa definición que está allí, muchachos, vienen las dos definiciones madres que nos van a permitir hacer dos análisis importantísimos de esto que está aquí. ¿Cuáles son esas dos definiciones madres? Bueno, que había dicho que z es igual a e a la t sigma, perdón, sí, e a la t sigma por e a la j t omega más 2 pi k, ¿verdad? Bueno, eso significa que la magnitud del número z complejo es e a la t sigma y que la fase del número z complejo es t omega más 2 pi por k. ¿De acuerdo? Vamos a analizar con la ayuda de estas expresiones matemáticas dos conceptos, algunos conceptos. Comencemos por el primero, la estabilidad. De eso se va a tratar toda la clase de hoy. Asociar plano S a plano Z. A ver, vamos a recordar qué sabemos de estabilidad, muchachos. De estabilidad lo que sabemos es que cualquier polo de lazo cerrado que esté en el lado izquierdo, en el semiplano izquierdo del plano S, es estable. Esto lo dijimos mil veces en el curso pasado, ¿verdad, muchachos? Cualquier pareja de polos o polo simple que esté en el semiplano izquierdo del plano S era estable. ¿Sí se acuerdan por qué, verdad? La razón de esto era que básicamente son los coeficientes exponenciales y una exponencial negativa era decreciente, o sea, estable, mientras que una exponencial positiva es creciente. Entonces, para efectos de estabilidad, yo puedo decir que el sistema estable, si la coordenada sigma era menor que cero, ¿verdad, muchachos? Eso implica, usando la fórmula esta de arriba, ¿no? Eso implica que la magnitud de z igual a e a la t sigma, ¿será qué, muchachos?
Miren la expresión matemática que estoy colocando aquí. Si sigma es un número negativo y está aquí en el exponente, sabiendo que t es un número positivo, que eso sea un número negativo, ¿qué indicio me da de z, de la magnitud de z? Numérico, e a la menos algo, e a la menos 80, e a la menos 20, e a la menos 5. ¿Qué característica tiene un número e a la menos algo? ¿Qué es qué, muchachos? Matemáticos, expertos matemáticos en cálculo y en todos los demás barbaries. Que es una exponencial decreciente. Sí, pero ¿qué significa cualquier número? Si tú metes en la calculadora e a la menos 10, e a la menos 100, e a la menos 0,1, ¿qué característica tiene ese numerito? ¿Es mayor que cero, menor que cero, mayor que 10, menor que 10? ¿Qué Que, característica que tiene? mientras aumente sigma, pero tenga siempre un signo negativo, el valor total va a converger a cero, Y nunca será mayor que cuánto. que uno. Que uno, ¿verdad? Tú puedes tener e a la menos 0,0000000, pero eso no será mayor que uno, ¿verdad? Sí, estamos claros, ¿no? Sí. Entonces, muchachos, lo que estamos queriendo decir aquí es que eso equivale a decir que la magnitud de z sea menor que uno, y ahí está nuestra primera gran relación, muchachos, nuestra primera gran relación. Nuestra primera gran relación nos dice que para efectos de estabilidad en el plano z, la magnitud de z nunca será mayor que uno, siempre será menor que uno. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano discreto, ¿qué equivale el semiplano izquierdo en el plano z? Equivale a estar dentro del círculo unitario. Entonces, la primera cosa que tenemos que grabarnos en la mente, si en el plano S ser estable significaba estar en el lado izquierdo, en el semiplano izquierdo del plano, en el plano Z ser estable significa estar dentro de quién? Dentro del círculo unitario. ¿Sí, muchachos? ¿Quiénes son los que tienen que estar dentro del círculo unitario? ¿Quiénes son? Los polos de lazo cerrado. Esos son los que tienen que estar o en el semiplano izquierdo, en el plano S, o dentro del círculo unitario en el plano Z. Justamente es lo mismo que les está diciendo la diapositiva. Primera gran relación que tenemos que tener bien clarito en la cabeza, ¿no? Estabilidad en el plano S, semiplano izquierdo, estabilidad en el plano Z, dentro del círculo unitario. Usted me va a preguntar, pero ¿y cómo se convierten? Aquí está la fórmula, pues. Aquí les puse la fórmula de conversión, ¿no? Es esta que vino de dónde? Vino de esta de acá, de Z igual E a la T S, ¿verdad? De allí vino, ¿no? De aquí vino, ¿no? Semiplano izquierdo, muchachos. Preguntas hasta allí. Eso con respecto a la primera igualdad o la primera relación. La segunda es un poquito más, esta es súper fácil, esta es matemática, es como 2 más 2 4, ¿verdad? Todos sabemos que una exponencial negativa es menor que uno, eso lo sabemos. Pucha, y si no lo sabemos, nos estafaron en el pre, también lo pudimos ver aquí, ¿verdad? Una exponencial e a la alfa, ¿verdad? Cuando alfa, y esto es uno, cuando alfa es menor que cero, siempre será menor que uno, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando allí. Si sigma es negativo, la exponencial siempre será menor que uno. Vamos con la segunda relación. La segunda relación dice textualmente que la fase de z, el ángulo de z, es igual a TW más 2 pi k, ¿verdad? Aquí estaban las dos relaciones, estoy copiando. Vamos también a tratar de interpretar qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué tan buen trabajo hacemos, muchachos. Comienzo con el viejo y querido plano S. Supongamos que yo arranco con una parejita de polos y que la altura de esta parejita de polos es j omega 1. ¿Sí, muchachos?
Supongamos que yo arranco allí. La pregunta nuevamente es, ¿a qué equivale esto? ¿Qué significa esto en el plano Z? Plano Z. Imaginario, real. Profesor, son polos conjugados, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? ¿Por qué tienen que ser conjugados? Contéstame tú esa pregunta. Y esa sí viene, creo que desde cálculo, de ecuaciones diferenciales, no sé. ¿Por qué si hay un polo complejo tiene que existir obligatoriamente el conjugado? Eso es por cuando existe una ecuación y hay raíces complejas, siempre deben venir en pares. Una Sí. parte de parte imaginaria positiva y parte imaginaria negativa. ¿Y te No acuerdas me por acuerdo qué? bien. No me acuerdo muy bien ahí. Tiene un nombre ese teorema. Sí, pero la razón es porque solamente si existe el complejo y su conjugado, los coeficientes del polinomio característico serán números reales. Si es que solo existiera un complejo y no existiera su conjugado, los coeficientes serían números complejos y eso no tendría significado con la física. Acuérdate de las clases de modelamiento, ¿verdad? En las clases de modelamiento, esos eran R sobre L, los valores de las resistencias, inductores o lo que sea valores físicos. Entonces, por eso es que matemáticamente, si existe el complejo, debe existir el conjugado. Sí, claro, yo ahorita voy a pararle bola solo a uno, pero igual te lo dibujo como tú bien lo anotaste para que se sepa que si existió el complejo, existirá el conjugado. Entonces, si yo sustituyo en esa ecuación, lo que él me está diciendo es que la fase del polo Z1 tendrá que ser T omega 1, ¿verdad, muchachos? Por el momento me voy a olvidar del 2πk porque eso es solo periodicidad y ya mismo le vamos a ver por qué fregué tanto con el 2πk, pero por el momento no le paren bola, vamos a hablar de primer cuadrante si lo quieres ver. Entonces, lo que él me está diciendo, muchachos, es que esta altura, esta altura que era omega igual omega 1, en el plano Z, la altura omega se traduce en ¿qué? ¿Se convierte en qué? Se convierte en esto, pues muchachos, en fase T omega 1. ¿Sí me estoy explicando? Una altura en el plano S se convierte en ¿qué en el plano Z? En una fase. ¿Por qué? Por culpa de esta ecuación, pues no. Te pongo un segundo ejemplo. Supongamos que para que no sea muy molesto, este polo está justo arribita del otro y por supuesto existe su amigo el conjugado. Y es J omega 2. Por supuesto tiene una altura mayor, ¿cierto? O sea que la fase Z2 va a ser igual a T por omega 2. O sea que lo que me va a querer decir es que este ángulo del segundo polo va a ser mayor que el ángulo del primero. Creo que con el gráfico se entiende mejor, muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Es que mientras aumenta la altura en el plano S, aumenta ¿qué en el plano Z? El ángulo. El ángulo, ¿verdad? O la fase. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora bien, muchachos, vamos a ver si me van diciendo. Esto tiene un límite, pues, muchachos. Esto tiene un límite. ¿Saben cuál es el límite? Si supongamos que la altura sigue aumentando, en el mundo continuo no hay límite para la altura en el plano S. Esta vaina puede subir, subir creciendo, pero en el plano Z la fase va aumentando, aumentando y va a llegar a un límite. ¿Cuál es ese Z máximo? ¿Cuánto es, mejor dicho, esa fase máxima? ¿Qué va a pasar después de ese límite? Esa fase máxima, muchachos, tiene que ser pi, 180 grados. ¿Sí lo ven, no? Porque claro, me olvidé yo de algo importante. Me debería estar repelando el compañero. Así como en el plano S había conjugados, en el plano Z también, ¿qué? También tenía que haber conjugados. Entonces, si esta parejita comienza a crecer, ¿qué va a pasar después de pi, muchachos? Va a haber un cruce, ya no se sabe cuál era el de arriba y cuál era el de abajo. Va a haber una confusión. Va a haber un término que se llama aliasing o solapamiento, que tal vez lo han escuchado ustedes, si el ángulo es mayor de pi. Eso quiere decir que la fase máxima es pi, ¿verdad? Por supuesto que si yo derivo esta fórmula, el ángulo z es t omega, entonces t omega máximo es igual a pi, y de ahí sacamos la primera fórmula que dice que la frecuencia máxima de este sistema es pi
sobre T, ¿sí? Pi sobre T. Esto se lo conoce también como la frecuencia de Nyquist. Ahora, para llevarlo a algo conocido y que ustedes me lo van a interpretar, llamemos a omega S, omega sampling, la frecuencia de muestreo, porque T es el tiempo o periodo de muestreo. Entonces, por fórmulas básicas de los movimientos armónicos, ustedes saben que omega sampling tiene que ser 2pi sobre T, ¿verdad, muchachos? Entonces, T es igual a 2pi sobre omega sampling. Entonces, yo lo voy a reemplazar en esa fórmula del omega máximo. El omega máximo es pi dividido para T, que es 2pi, y ahora sería por omega sampling, omega sampling, pi sobre pi se cancelan, entonces esto es omega s sobre 2. Señores, omega máxima, la omega máxima es omega sampling sobre 2 o pi sobre t, que es el mismo número, y esto se conoce como la frecuencia de Nyquist o también la frecuencia del teorema del muestreo. Porque lo que me está diciendo aquí es que a ese tiempo de muestreo t, esa es la frecuencia o el omega máximo continuo al cual puede ser muestreado con la señal. Que de hecho esa fórmula lo que nos está diciendo es que omega sampling es 2 omega máximo, que coincide con el famoso teorema del muestreo. ¿Por qué voy así con esa voz insistente? Porque se supone, muchachos, que ustedes ya estudiaron algo del teorema del muestreo en una de las clases autónomas, ¿verdad? Y de hecho lo probaron la semana pasada con la práctica, hicieron y probaron ese teorema del muestreo, ¿verdad? Fíjense que a través del plano S y el plano Z yo llego a la misma conclusión, muchachos. ¿Cuál es esa conclusión? Que el mundo discreto tiene límites. Déjeme decirlo de otra manera. No toda función continua se puede representar en el mundo discreto. Ese límite de cuál es lo máximo continuo que se puede representar en el mundo discreto lo impone el teorema del muestreo, es decir, la frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, algún comentario. ¿Alguien quiere unir esta idea con lo que vieron anteriormente? Porque llegamos a lo mismo. Aquí hay una diapositiva interesantísima, ¿verdad? Pero primero déjenme mostrar la mía. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Y ya les voy a colocar como mejor vamos a mostrar siempre esta vaina. Esto quiere decir que cuando ustedes tengan un plano S, o sea, un tiempo continuo, sigma, J omega, plano S. Siempre de ahora en adelante, si vamos a trabajar en mundo discreto, ustedes me van a marcar una franja, por supuesto, superior e inferior por el tema conjugado, donde esa franja superior va a ser J omega S sobre 2 y por supuesto menos J omega S sobre 2. ¿Qué es ese omega S sobre 2, muchachos? ¿Qué es omega S sobre 2? ¿Qué es omega S sobre 2? La frecuencia máxima del teorema de muestreo, la frecuencia de Nyquist. Ese plano Z equivalente, ahí no voy a marcar la frecuencia. Siempre voy a poner en línea punteada, muchachos, el círculo unitario en el plano S, porque en el plano Z, porque siempre me va a dar un límite o una noción de la estabilidad de mi sistema. Entonces voy a tratar de ser muy claro y preciso con ustedes. Si yo tengo un polito por aquí, no, de ese color no. Si yo tengo un polito por aquí, ese polito por aquí, capaz que, chuta, déjame ponerlo más abajito. Chiquito, antes de la mitad lo vamos a poner. 1,5, 1,5. Ese polito por aquí, capaz que tiene esta cuestión por acá. Recuerden, esta altura que está aquí se traduce en este ángulo de acá, ¿cierto? Si tengo un polito más avanzado por aquí, ese polito más avanzado por aquí seguramente se traducirá en un polito por allá, es decir, con un ángulo más alto porque tiene una altura mayor. ¿Sí me explico, muchachos, no? ¿Cuál es el límite?
¿Cuál es el límite? Este es el límite. Si estos polos se están ubicando sobre la frecuencia de Nyquist, probablemente los dos polos estén chocando aquí, ¿verdad? Porque llegaron a la frecuencia de Nyquist, es decir, a los pi radianes, ¿verdad? A los 180 grados. ¿Sí? Lo que les quiero preguntar, estamos claros, muchachos, ¿no? Más altura, más ángulo, lo máximo, pi, que corresponde a la teorema de Nyquist, perdón, a la frecuencia de Nyquist, omega s sobre 2. ¿Qué pasa si me voy más arriba de eso, muchachos? ¿Qué pasa si ahora tengo una par de polos por acá? El problema que va a pasar es que ese par de polos, el de abajo se va para acá y el de abajo va para allí, y va a crear una ilusión de que son polos previos. O sea, va a crear un fantasma, un alias, un falso reconocido. Y por lo tanto, no se va a recuperar bien la señal. Es decir, esas frecuencias no van a poder ser muestreadas. ¿Me explico? No se va a cumplir con el teorema del muestreo. Eso es lo que él trata de ilustrar aquí. Si ustedes ven, yo no les quería mostrar esta de aquí hasta haberles hecho la otra explicación. Esto es lo que yo dibujé ahorita. Omega S sobre 2 menos omega S sobre 2. Y él lo llama ¿cómo? Franja primaria. Si él se va un periodo más arriba, un periodo más abajo, se va a otras franjas complementarias. Y si hay polos ubicados en esas complementarias, van a generar un factor fantasma en el lado contrario, haciendo creer que hay polos allí y distorsionando completamente la señal, es decir, creando un alias. Conclusiones de esto. Va a decir, a ver, profesor, pero yo no entiendo. En plano S jamás hablamos de límites. ¿Por qué ahora me pone límites superiores? Porque ahorita hay una restricción física. ¿Cuál es la restricción física, muchachos? ¿Cuál es la restricción física? Muestreador. El muestreador, estamos muestreando. Ese T me marca una restricción física. Ese T me da una frecuencia de muestreo omega S. Ese T me pone esa franja superior e inferior. Cualquier cosa del sistema que esté por fuera de esas franjas no va a poder ser muestreado correctamente. ¿Qué les parece? Preguntas, comentarios. No sé por qué he puesto esto, ya va a salir más adelante. Comentarios, muchachos. Profe, ese efecto de aliasing significa que si yo pongo un polo en el plano S por encima Ujú. de, si en la parte, sobre el eje, el eje sigma, Sí, está J medio. encima de J omega S medios, en Sí, el plano Z significa que el ángulo va a ser mayor que 180 grados positivo. correcto. Pero él lo va a ver como que era el 180 menos esa diferencia, me explico. Él lo va a ver como un alias, como un fantasma del otro lado. Ah, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ese es el efecto. O sea, otra manera de explicarles el alias, que en la otra clase había otra forma de explicarlo, pero llegamos a los mismos números y a las mismas conclusiones. ¿Sí me explico? Excelente, muchachos, excelente. Entonces, miren las cosas que vamos viendo ahorita. Dos cositas importantes. Primero, la estabilidad. La estabilidad está dentro del círculo unitario. Siempre estamos hablando de polos. Polos que estaban en el plano S del lazo cerrado, ¿cómo se traducen al plano Z, verdad? Primero, la estabilidad que era semiplano izquierdo en el plano S, adentro del círculo unitario en el plano Z. Segundo, la altura. La altura en el plano S se traduce en fase en el plano Z, pero ahí hay un límite dado por el muestreo que es pi y que ya haciendo las sustituciones que hice aquí, se traduce en la frecuencia de Nyquist, que es o pi sobre t u omega s sobre 2. Muchachos, cuando ustedes hacen representaciones en MATLAB, de hecho, eso por ejemplo, si en el laboratorio lo van a ver, cuando sacan un body o cuando sacan cualquier representación continua en MATLAB sobre una función discreta, el MATLAB les marca la frecuencia de Nyquist, porque sabe que cualquier cosa continua a través de esa discretización es válido solo hasta la frecuencia de Nyquist. Para frecuencias más altas ya no se representa. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio que me parece muy didáctico, aunque a veces veo que en algunos ejercicios se me confunden los estudiantes, pero me parece muy didáctico para poder hacer este entendimiento de traducción entre plano S y plano Z. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traducir algunos puntos del plano S al plano Z usando las relaciones que acabamos de aprender. ¿Ok? Entonces,
Vamos a partir de este plano S. Este es un plano S. Sigma J omega. ¿Sí? Y vamos a llevarlo a su respectivo plano Z que lo voy a dibujar acá. Vamos a marcar, ahí hay 3 más 3 6. No sé si me estoy demorando mucho, pero bueno, si estuviera en pizarra real, no hago esta locura. Ajá, cambiamos al borrador de precisión para ponerlo punteado. Ya, este es mi plano Z correspondiente, real, imaginario. Entonces, muchachos, recordemos que las fórmulas de traducción son que la magnitud de Z es igual a E a la T sigma y que la fase de Z es igual a T omega en el cuadrante válido, ¿no? Porque ya sabemos que es más 2 pi k, pero ya nos dimos cuenta que superar esa fase nos va a generar el alias. Y entonces yo voy a comenzar a traducir puntos, ¿de acuerdo? El primer punto, el que lo voy a llamar punto uno, es el origen, muchachos. Y esta es pregunta de Kahoot, el origen. Entonces miren el cuadrito que yo voy a armar aquí. Voy a decir en este cuadrito sigma, omega, magnitud de Z, fase de Z. ¿Sí? Y vamos a colocar, vamos a ver, vamos a hacer una tablita y vamos a colocar cada uno de los puntos. Voy a comenzar con el punto uno. Dígame por favor la coordenada en el plano S. Claro, por supuesto, muchachos, yo sé que ustedes, esto es plano, estas son coordenadas en S, ¿verdad? Y estas son coordenadas en Z, ¿verdad? Algo que, o sea, no lo he dicho así explícitamente, pero se nota en la fórmula. En S hablamos de coordenadas rectangulares, ¿no? Sigma y omega, ¿no? Tanto en X, tanto en Y. Pero por la fórmula, en Z estamos usando coordenadas polares, magnitud y fase, ¿no? Cuidado la confusión. Entonces, muchachos, el punto uno, ¿qué coordenadas tiene en el plano S? En términos Cero, de cero. coordenadas. Cero, cero, ¿verdad, Cero, muchachos? cero. Cero, cero, está clarísimo. Y yo no sé si haya que usar bueno, pues aquí sirve el reemplazo de la fórmula. E a la cero, ¿cuánto es la magnitud? E a la cero. Uno. 1, claramente. Y si omega es cero, la fase también es que cero, ¿verdad? ¿Cierto, no? ¿Qué quiere decir? Que ese punto uno tiene de magnitud uno y de fase cero. Es decir, el punto uno, el origen del plano S se traduce al punto uno, el punto que tiene como coordenadas. Si yo pongo coordenadas, pero no se me confundan, muchachos. Coordenadas 1,0, ¿no? Claro, magnitud uno y fase cero también, pero si lo pongo como coordenadas x, y, 1, 0 también. Esto es muy importante, muchachos, porque el origen del plano S se convierte en el punto de coordenadas 1, 0 en el plano Z. ¿Sí me estoy explicando, muchachos, no? Todo lo que era el origen del plano S es el punto 1, 0 del plano Z. Pregunta de Kahoot, de más luego. Eh, de hecho, muchachos, hay algunas cosas que nos lo van advirtiendo. No sé si ustedes se acuerdan la transformada de Laplace del integrador o de la función rampa. Es uno sobre S, ¿verdad? Cuando yo digo uno sobre S, en ese denominador estoy diciendo S igual a cero. Esa misma función en el plano Z era uno o Z sobre Z menos uno. Es decir, estoy diciendo Z igual a uno. Ya desde ahí les estoy diciendo que decir S igual a cero es lo mismo que decir Z igual a uno. Pónganse a ver el teorema del valor final, ¿cómo es en tiempo continuo? El límite cuando S tiende a cero de unas cosas, ¿verdad? Y en tiempo discreto, el límite Ah, por cuando eso. Z tiende a uno. Sí. ¿Qué me dices, Abraham? Disculpe, profesor.
Por eso es que ahora, cuando se escribe la forma, la ecuación del controlador pi, si uno compara transformada en variable s con variable z, la s tiene como una analogía con uno menos z a la menos uno. Correcto, Abraham. Es todo el lugar donde iba una S solita en Laplace, ahora va a ir una Z menos uno en discreto, en Z, ¿me explico? Y esto lo estamos viendo gráficamente, ¿no? Porque el origen es el punto uno en el plano S que está en el dibujo de arriba y acá está en el otro lado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a marcar un punto 2. Primero, para entender bien esto del punto 2, déjenme colocar de ahora en adelante, cada vez que hagamos algo muestreado, vamos a colocar el teorema de Nyquist, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que acá está el punto 2, justo encima de la línea del teorema del muestreo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese punto 2, muchachos, ¿qué coordenadas tiene en ese? ¿Cuánto es sigma? Punto 2. Sigma sigue siendo, este punto, ¿no? Este es mi centro ahorita. Sigma sigue siendo cero. Por favor, si nos estamos fijando, ¿no? Aquí. Sigma sigue siendo cero. ¿Cuánto es omega? Omega ahora es omega s sobre 2, ¿cierto? A ver si quiero el borrador de trazos, por si acaso, ¿no? Omega s sobre 2, ¿no? Omega s sobre 2. Entonces vamos viendo. Bueno, está claro que la magnitud de z sigue siendo uno, ¿verdad? Porque sigo teniendo aquí e a la cero, ¿no? Pero la fase de z ahora es t por omega s sobre 2. Recuerden ustedes que yo reemplacé a la t o el omega s, ¿verdad? Es 2pi sobre t, ¿no? T sobre 2 por 2pi sobre t. T con t se simplifican, 2 con 2 se simplifican. Por lo tanto, esta fase es pi. Acuérdense que el lado derecho son coordenadas polares. Lo que me está diciendo es magnitud 1 y fase pi, fase 180 grados. Eso quiere decir que ese punto 2 será aquí. Y ahora verán, muchachos, simplemente por temas de aproximaciones infinitesimales, voy a dibujarlo no encima del eje, ¿verdad? Sino muy cercano a él, aquí. Pero claro, voy a asumir como que esta distancia tiende a cero, ¿no? Es pequeñita, ¿sí me explico, no? Ya mismo les explico por qué. Porque usted me va a decir, no, profesor, pi es aquí, 180 es allí. Sí, pero para que se ilustre el pi menos y el pi más, dicho de otra forma, lo voy a colocar allí. Si yo, muchachos, dibujara una línea entre el punto uno y el punto 2, si ustedes se dan cuenta, esa línea que acabo de dibujar entre el punto uno y el punto 2 está en lo que en control le llamábamos el umbral de la estabilidad, es decir, en la división entre que el sistema es estable e inestable. Si esa misma línea la trazo ahora acá en el plano Z, esa línea tendría que venir por aquí, ¿verdad? Si me explico, muchachos, que la línea que estoy dibujando, esas dos líneas rojas son las mismas. Y si se dan cuenta, en el plano Z está haciendo lo mismo, está avanzando por encima del círculo unitario, que es el umbral de la estabilidad. ¿Qué es un umbral, muchachos? Un término muy usado en ingeniería, tienen que haberlo visto en algunos cursos. El umbral es justamente el límite entre dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, si estuviera aquí, si estuviéramos en la clase presencial en este momento, yo estaría caminando hacia la entrada del aula y me pararía en el umbral de la puerta, ¿no? Del aula. Si yo estoy parado en el umbral de la puerta, ¿estoy adentro del aula o afuera del aula? Si estoy debajo del umbral. No se puede determinar. Así es, estoy en el límite entre ambas condiciones. Si se dan cuenta, muchachos, este es el umbral de la estabilidad en el plano S y esto que está aquí es el umbral de la estabilidad, pero ¿dónde? En el plano Z. Sí, muchachos.
Vamos a marcar un tercer punto porque lo que estamos haciendo es jugar, si se quiere, un poquito con esto para poder entender el área útil de la existencia de polos en un sistema. Vamos a suponer que aquí le vamos a poner una traza para decir que esto es menos infinito. Entonces voy a definir aquí mi punto 3. Pero muchachos, este punto 3 es menos infinito, por eso puse esas líneas, ¿verdad? Este es el punto 3. ¿Sí? En el punto 3, en el punto 3, sigma ahora es menos infinito, ¿verdad, muchachos? Carajo. Sigma es menos infinito. Sí, la coordenada del punto 3, muchachos, ¿no? La coordenada del punto 3. Sigma es menos infinito y la fase sigue siendo omega s sobre 2. Por supuesto, si la magnitud, acuérdense que la forma de la magnitud es e a la t sigma, e a la t menos infinito, ¿verdad? O sea, como decía hace un rato el compañero, esto es e a la menos infinito, esto es cero, ¿verdad? Cero. Y claro, si la fase sigue siendo omega s sobre 2, esto seguirá siendo pi. ¿Qué me quiere decir del punto 3? El punto 3, muchachos, estaría entonces más o menos aquí. Esto es el origen, pero estoy haciendo mi exageración infinitesimal. Este es el punto 3. O sea, verán, estoy asumiendo que este pedacito de distancia es cero, ¿no? Ya van a entender por qué. El punto 3, muchachos, tiene como coordenadas polares magnitud cero y fase pi, que claro, con una magnitud cero casi no se ve lo de la fase, ¿no? Ustedes me dirían, chuta, profe, usted para que sea preciso, ya está bien, les voy a hacer caso. Debería dibujarlo más o menos aquí, ¿verdad? Para que me diga que es pi. Perfecto. El viaje recto de entre el punto 2 y 3 equivaldría a este viaje recto aquí, ¿verdad? Vamos a marcar ahora acá el punto 4. Carajo, no lo marcó. El punto 4. El punto 4 es similar, tiene de magnitud menos infinito y de coordenada y tiene menos omega s sobre 2. Eso quiere decir que esto es cero y menos pi, ¿verdad? Por lo tanto, el punto 4, si este era el 3, el punto 4 sería más o menos este. O sea, realmente ambos son el origen, muchachos, ¿no? Pero ahí ya me van entendiendo por qué fue que yo los estoy marcando así. Porque este camino entre 3 y 4 prácticamente no se ve porque ambos son el origen. Ambos son el origen. El punto 5 lo voy a marcar aquí. El punto 5 tendría como coordenadas, ya sería cero y menos omega s sobre 2. O sea que esto sería uno y menos pi, ¿verdad? Entonces ahí sí se va entendiendo también por qué amábamos esta cuestión. El punto 5 sería algo así. Si yo marco el recorrido entre el punto 4 y 5 sería esto y sería esto aquí. Y si cierro camino, ¿verdad? Entre el 5 y el uno de vuelta, tendríamos algo allí. Por eso le decían el Pac-Man, ¿verdad? Cuando veían esta función. Pero verán, aquí yo estoy exagerando estas distancias, ¿verdad? Todas esas distancias son una línea recta que no se ve. La gráfica también trató de hacer lo mismo, muchachos, ¿no? Tratar de exagerar esas distancias. ¿Qué es lo interesante también aquí? Lo interesante aquí, muchachos, es que todo esto es el área útil, ¿verdad? Que incluye toda esta área útil que está acá también. Es el área donde deberían estar los polos del sistema para garantizar su estabilidad. ¿Alguna pregunta hasta allí? Esto ha sido o es básicamente el fundamento matemático. Ahora vienen las interpretaciones, viene la parte más bonita. Sin embargo, realmente lo que viene ahorita es el material autónomo 3.
¿no? En el material autónomo 3, que tiene dos o tres ejercicios del deber, los últimos que nos faltaban de respaldo, nosotros vamos a utilizar estos conceptos que acabamos de ver para marcar áreas del plano S y traducir esas áreas del plano S al plano Z. Eso es lo que está explicado en esa clase, en ese video que les he grabado del material autónomo 3. Yo comienzo, por ejemplo, con líneas, ya lo van a ver ustedes en la lectura. Esas líneas se convierten en círculos. Luego presentamos regiones marcadas por las líneas. Luego hablamos de líneas horizontales, ¿verdad? Que serían líneas de fase continua, que por supuesto se traducen en líneas de fase continua. Y luego marcamos asimismo regiones de las dos cosas. Si se dan cuenta, aquí hay un cuadrado, ¿verdad? Y ese cuadrado se convierte en esta mediadona. Entonces, eso nos abre la puerta a una serie de ejercicios que son los que están en su deber 2 y va a haber uno de esos en la lección, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver. Ahora, otra cosa importante es las líneas del zeta constante. ¿Ustedes se acuerdan el zeta? Zeta es el coeficiente o el factor de amortiguación. El factor de amortiguación en la práctica estaba directamente ligado con el sobrenivel porcentual, ¿verdad? Entonces, si en el plano S, si un sistema tenía una zeta constante, zeta, ¿no? Si saben, cuando digo zeta me refiero a ese símbolo raro, ¿no? Todos esos puntos estaban sobre este lugar geométrico. Acá yo les demuestro que al reemplazar esa fórmula obtengo esta fórmula, una exponencial que disminuye en magnitud pero aumenta en fase, generando lo que se llama una curva semilogarítmica. Por eso es que esa curva que yo marqué allí, esta que estoy marcando aquí, se traduce en este pedazo de curva de acá, en el plano Z, obviamente. Eso hace que nosotros en los planos Z tengamos líneas de cita constante. Y ya con eso vamos a poder darse cuenta que en el deber justamente yo les he dejado en las últimas hojas unas cartillas con los valores de esa cita constante, ¿verdad? Para que a mano podamos encontrar estas regiones. Con esas tres mediciones, líneas verticales, líneas horizontales y valores de cita constante, ya viene pues el hecho de poder hacer ejercicios donde yo encuentre áreas rayadas. Muchachos, ahorita lo he explicado, pero con una velocidad fabulosa. En el material autónomo 3, el que me tienen que presentar el martes, yo les estoy dejando un videíto donde con toda la calma del mundo les estoy explicando esto, cómo encontrar estas, entre comillas, áreas rayadas para que puedan hacer los ejercicios que están en el deber. Usted me va a decir, pero profe, ¿por qué nos enfrascamos mucho en áreas? Por un tema que no sé si les habrá quedado claro o no cuando diseñaron los sistemas de control, pero que yo sí les voy a hacer énfasis aquí. Cuando uno diseña con especificaciones, rara vez dice yo quiero este punto, yo quiero que los polos del lazo cerrado estén en este punto. Más bien las especificaciones nos ubican dentro de un área y que el controlador, los polos del controlador estén en cualquier lugar de esa área. Por eso es importante hacer la conversión hacia áreas y este énfasis que se da. Entonces, por favor, en este punto que estoy tocando ahorita es donde viene lo del material autónomo 3 que lo tienen que hacer hasta el martes. El material ya está publicado, lo pueden leer cuando quieran, pero el control de lectura lo hacemos el martes. ¿Preguntas hasta allí? Ahora sí viene lo bueno, muchachos. Necesitamos observar y entender la ubicación de los diferentes polos en el plano S versus el plano Z. Primero, y en forma muy simple y rápida, vamos a hablar de posibles politos que estén ubicados solamente en los planos, ¿verdad? Y de allí vamos a hacer una tabla con las respuestas comunes para ubicaciones de polos que ustedes deberían entender, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta parte de, otra vez, un plano S y un plano Z para entendimiento, ¿no? Entonces, comenzamos con el plano S. Y al lado su amigo el plano Z. Para el plano Z marcamos 5, 5, 5,
5 y marco el círculo. Uso el borrador de precisión. Y digo real, imaginaria, plano Z, sigma, J omega, plano S. Le saco una copia de esta vaina. No, todo. No cerró. Ah, ahí está, ya, por acá. Bueno, primero esta parte. Primero, hablemos, vamos en orden. Hablemos del mundo estable y del mundo inestable. Todo este sector, muchachos, todo este sector, sabemos que el sistema es estable. Es decir, si yo tengo un polo ubicado aquí, ese polo será estable. Ahora, si ustedes hacen la semejanza con el sector que acabé de marcar, y supongamos que por aquí está el menos infinito, ¿sí? Este puntito que está aquí, el 0, 0, nosotros sabemos que es este que está acá, ¿verdad? El 1, 0, ya lo dijimos, ¿no? Sí, muchachos, ¿no? Y este puntito que está acá, cuando es menos infinito, ¿verdad? Cuando es menos infinito, como la fórmula es magnitud de z es igual a e a la sigma t, si sigma es menos infinito, ese puntito será el 0. Entonces, este puntito que está aquí será este puntito que está acá. Entonces, volviendo a las áreas resaltadas, toda esta área estable se traduce en solo este pedazo estable. Por favor, noten, muchachos, que les estoy diciendo que esto es menos infinito, es decir, todo el eje semiplano izquierdo hasta el infinito, pero en cambio en el plano Z es solamente de 0, 0 a 1, 0. En ese momento el sistema es estable. ¿Sí, muchachos? Pues miren lo que les estoy diciendo. Todos los polos que están desde menos infinito hasta 0, desde menos infinito hasta 0, en el plano S, estarán solamente desde 0 hasta 1 en el plano Z. ¿Sí? Ahora bien, también sabemos, muchachos, que todo este tramo de aquí hasta el más infinito, ¿verdad, muchachos? En cambio es que inestable, ¿verdad, muchachos? Ahora, ¿cómo se va a traducir esa inestabilidad en el plano Z? Y aquí voy a tener que hacer un poquito a la izquierda para ganar ese punto. El origen es 1, 0. El origen es 1, 0. Pero toda esta inestabilidad estará de allí para adelante y ahí sí se va a ir hasta el más infinito, porque E a la más infinito t también es infinito, ¿verdad? O sea, solo el menos infinito se hace 0, el más infinito se hace más infinito. Vamos a escribirlo más bonito porque yo sé que estoy diciéndolo bien, pero se puede entender mal. Magnitud de z es igual a E a la sigma t. Cuando sigma es menos infinito, la magnitud de z es E a la menos infinito t, que es igual a 0. Cuando sigma, en cambio, es más infinito, la magnitud de z es E a la más infinito t, que es infinito. Por eso este punto de menos infinito se traduce en el origen acá, mientras que el punto de más infinito sí sigue siendo más infinito.
¿Estamos de acuerdo, muchachos, en esa primera aproximación? ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que los polos que están sobreamortiguados, ¿se acuerdan de la palabrita sobreamortiguados? ¿Cuáles eran los sobreamortiguados, muchachos? Z mayor que uno. Los sobreamortiguados eran los que eran, por ejemplo, si era una parejita, eran reales y diferentes, pero reales. Esos sobreamortiguados estarían sobre todo el sector verde. Esos sobreamortiguados estarían aquí en el sector verde. ¿Sí? Ahora se reducirían a este sector. Solo ahí estarían las respuestas sobreamortiguadas. Ahora, para que vean que no estoy hablando locura, sino que estoy queriendo que me entiendan bien, de esto estoy hablando. De este polo 3. Este polo 3 es un polo discreto sobreamortiguado porque está aquí en este tramo que correspondería a este tramo de acá. ¿Sí me explico, muchachos? En cambio, el llamado punto uno, ¿dónde estará esto? Más suave. El llamado punto uno, este punto uno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? El punto uno estaría por acá, ¿no? Sí. O sea, está muy lindo, también es amortiguado, pero en cambio es ¿qué? Es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque está, ¿qué cosa? ¿Fuera del qué? Del círculo unitario. Lo rosado, lo lila está fuera del círculo unitario. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, Entonces, amortiguado es todo desde cero hasta más infinito, que es lo que he marcado en esta gráfica. Entre cero y uno estable, de uno en adelante inestable, pero siempre amortiguado tal como se está viendo en la gráfica. ¿Sí, muchachos? Ahora, todos me preguntarán, profe, pero chuta, nos dejó la mitad del plano sin sentido, sin explicación, que es todo este lado izquierdo que está acá. ¿Qué pasa con este lado izquierdo que está acá? Vamos a verlo de la segunda manera. A ver, la segunda manera. Recuerden que siempre debo marcar aquí a la frecuencia de Nyquist, ¿no? J omega S sobre 2. Y acá también menos J omega S sobre 2. ¿Cierto, muchachos? Entonces, vamos a ir bonito, ¿no? Primero, si esto es, si este polo es omega 1, ¿verdad? Usted me va a decir entonces que ese polo, por ejemplo, se traduce aquí con una fase T omega 1. ¿Cierto, muchachos? Si yo voy subiendo, esto ya lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Si yo digo que esto es omega 2 con su conjugado, ese polo que está aquí se traduce a un polo con una fase T omega 2, ¿verdad, muchachos? Que va subiendo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, muchachos? Este es el límite, ¿verdad? Este es el límite. Cuando él llega a omega S sobre 2. Y ya dijimos, esto lo habíamos dicho, lo estoy repitiendo nada más, que cuando él llega a omega S sobre 2, los dos polos conjugados, ¿qué hacen? Chocar. Y la fase es pi, pues que es omega S sobre 2, la frecuencia de Nyquist, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es que les hago este esquema, muchachos? Porque justo esa área que la tenemos como perdida son dos polos complejos conjugados que están a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro de ellos? Que, por ejemplo, aquí voy a tener que ser creativo con otros colores. Este. Que, por ejemplo, si yo pongo esos polos acá, muchachos, acá en el origen, seguramente el choque va a ser acá. Ahí está en la pareja, ¿cierto? Y si yo los hago inestables, cambiemos a otro color. Estoy teniendo un color, qué sé yo, este que está aquí. Qué sé yo, los pongo acá. La diferencia es que esos polos van a estar es acá ahora, inestables, ¿sí me explico?
Pero lo que les quiero decir, muchachos, es que todos los puntos que están sobre esta parte del eje, ya sean estables o inestables, ya no son amortiguados, sino que son dos polos que están chocando, son subamortiguados a la frecuencia de muestreo. Al menos este café que está aquí, este cafecito que está aquí, está a la frecuencia de Nyquist. Carajo, qué feo que escribo ahí. A la frecuencia de Nyquist. Y también es de estabilidad crítica, las dos cosas. Por eso, muchachos, si ahora vemos la parte izquierda de este dibujo, miren el punto 4. El punto 4, muchachos, es un sistema oscilatorio. Mucha gente sin esta explicación que yo hice no entendería por qué es subamortiguada. Porque ese punto 4 no sería ese el 4. El 4 podría ser el verde, ¿no? Vamos a tratar de usar los mismos colores para evitar confusión. El 4 sería el verde, sí. El 4 sería el verde. Vamos a darle un verde entonces. Correcto. Este punto 4 que sería el verde mío, ¿cierto? Sería este punto. Es estable porque está dentro del círculo unitario, es estable como ustedes lo ven. Y es oscilatorio porque viene de dos polos que estaban chocando subamortiguados, dos polos que estaban oscilando en el aire, ¿verdad? Claro, está a la máxima frecuencia permisible según el teorema del muestreo. Contraste, qué sé yo, como caqui, ¿qué color es este? Este parece. El punto 6. El punto 6 sería este, ¿verdad, muchachos? Estoy volviendo loco con los colores, pero no importa, ahí lo hacemos. Este sería el punto 6, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál es la diferencia? Es un choque de dos puntos, por lo tanto oscila, pero en cambio es ¿qué? Porque está fuera del círculo unitario. Inestable. Y el punto 5 sería el no amortiguado, ¿verdad? Porque está a la frecuencia del muestreo, es decir, está en el límite de estabilidad crítica, es decir, no tiene amortiguación. Por eso es una oscilación permanente en el punto 5. ¿Ok? Entonces, dense cuenta cómo las cosas que nosotros habíamos aprendido, todo un curso le dedicamos a aprender en el plano S, ahora las estamos traduciendo al plano Z. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Porque aquí solamente hemos hablado de, básicamente, del eje, ¿verdad? Aquí les he sumarizado en este cuadrito las funciones más conocidas. Y vamos a hacer este cuadrito función por función para poder ir entendiendo. Sí, en el deber y en la lección hay una serie de ejercicios de interpretación de esta cuestión, donde se les va a pedir que pues indiquen si el sistema es sobre, sub, críticamente amortiguado. Ahora bien, en esta parte, ¿verdad? Y ustedes necesitan de sistemas de control recordar esos nombres: sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado, no amortiguado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los voy a repasar, pero igual yo les estoy dejando unas diapositivas de sistemas de control para que ustedes tengan esa referencia, ¿no? De cuando yo doy el curso. Es un curso muy lindo que a mí me encanta darlo, pero bueno, por las circunstancias actuales no lo he podido hacer. Pero ahí les dejo mis diapositivas, que de hecho yo sé que algunos profesores me las han plagiado. A ver. Entonces, vamos a hacer un plano S, un plano Z así básico para poder ir revisando estas cosas, ¿no? Sí, entonces esto es un plano S, al lado un plano Z y al lado la gráfica. Tres partes tiene que tener este dibujito. Tres, 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 tres. El borrador de precisión. ¿Ya? ¿Qué más le ponemos a cada uno? Los nombres. Plano S. Las líneas está bien porque no voy a ser muy estricto con eso. J omega S sobre 2.
menos J omega S sobre 2, sigma J omega. Este es el plano Z, real, imaginario. Chuta, creo que lo hice muy grande. Ahí estoy bien. Y acá, tiempo y CDT. ¿Ok? Vamos a copiar esto para poderlo ir replicando en todos los casos. Copiar. Listo. Entonces, mi primer caso, que es el mismo que está aquí. Un polo en el origen, muchachos. Un polo en el origen. Ya vimos que ¿a dónde se traduce ese polo en el origen? Al punto de coordenadas 1, 0, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces, muchachos, ¿no? Al punto de coordenadas 1, 0. Si nosotros hacemos una respuesta, en este caso sería una respuesta al impulso, ¿verdad? Porque no es al escalón. Al escalón sería una rampa, ¿sí? Esta es la respuesta al impulso, por si acaso. La respuesta al impulso de ese sistema tendría la forma unitaria. Uno, que en tiempo discreto serían los pulsos continuos. ¿Por qué? Porque es una función uno sobre S, uno sobre Z menos uno, ¿verdad? Con una respuesta al impulso. Sí, un escalón propiamente. Vamos al caso 2. Caso 2 va a replicar lo mismo, pero con un polo distinto. ¿Sí? ¿Qué tal si ahora el polo lo coloco más acásito? Estamos ilustrando lo mismo que les estaba poniendo allá. Si el polo está más acásito, vamos a ver si ustedes tuvieron pilas con la curva de acá. Si el polo está, estamos en la zona verde, ¿verdad? Si el polo está no aquí, sino más acásito, ¿dónde está en el otro lado? Alejándose de 1,0. Correcto, pero sin llegar acá, porque este es el infinito de acá, ¿verdad? ¿Sí me explico, no? Sí. Entonces sería más o menos por aquí, así haciendo una aproximación. Al ya no estar en el umbral de estabilidad, la respuesta al impulso ya me da una exponencial decreciente, ¿verdad? Una exponencial decreciente. Parece línea, mejor vas. Ahí parece exponencial. Entonces, claro, como las respuestas que yo busco son discretas, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo bonito de esta ilustración? Me muestra que si estoy en el umbral de la estabilidad, tengo una respuesta plana. Si me moví un poquito, ya comienzo a tener una amortiguación, ¿verdad? Señores, en este caso estos sistemas son estables y de primer orden. Vamos ahora sí a comenzar a trabajar con sistemas de segundo orden para usar esos dos conceptos que les decía, ¿verdad? Con el caso 3. Ahora sí vamos a trabajar con sistemas de segundo orden. Pero comienzo con el fácil, algo parecidísimo a lo que tenía allí. Un par de polos reales y diferentes. ¿Se acuerdan el curso del sistema de control? Cuando el par de polos es reales y diferentes, decimos que el sistema es sobreamortiguado. ¿Sí se acuerdan, no, muchachos? Así como estaba el chullito acá arriba por aquí, quedó en uno aquí mismo, en este tramo, lo mismo tiene que pasar aquí. O sea, esa parejita de polos tiene que estar aquí distribuidos. Miren la primera conclusión. Si en el plano S está sobre el eje real, en el plano Z también está sobre el eje real, ¿verdad? Y lo que yo tengo es una respuesta sobreamortiguada, ¿verdad? De la cual se discutió mucho carajo, en el curso pasado, ¿no? De hecho, no hay mucha diferencia entre el de primer orden y la sobreamortiguada. Si a usted le pregunta, defina qué es este sistema, usted me va a decir, este sistema es estable. ¿Qué más me va a decir? ¿Y es qué? Sobreamortiguado. ¿Estamos bien con los primeros tres?
Estamos haciendo la traducción plano S, plano Z. Pregunta sobre los primeros tres. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Podemos hacer varias formas, ¿verdad? Pero vamos a seguir el orden de la diapositiva Vamos a seguir el orden de la diapositiva para que no nos mareemos. El cuarto nos propone un par de polos complejos que estén aquí. ¿Qué significan estos sistemas? Estos sistemas ya son polos complejos conjugados. Están subamortiguados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la definición del subamortiguamiento. El subamortiguamiento, cuando están los dos chocando a la frecuencia de Nyquist, quiere decir que los dos polos chocan aquí sobre el lado izquierdo del eje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito en todo detalle, explicamos esto. ¿De acuerdo? Eso significa que ellos son oscilatorios y que son estables. Es decir, voy a tener una respuesta, y ahora sí oscilatoria, ¿verdad? Podría ser algo así. Oscilaciones decrecientes, ¿no? Está feo mi muestreo, pero bueno. Este es un sistema que es subamortiguado a omega n, o sea, a la frecuencia de Nyquist, es decir, a la máxima frecuencia que me impone el teorema del muestreo. Subamortiguado a la frecuencia de Nyquist, señores. ¿De acuerdo? Subamortiguado a la frecuencia de Nyquist. Yo les pregunto a ver si está claro. Si está claro, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no está ni en el origen? ¿Y por qué no está tampoco pegado al círculo unitario? Si está claro. No está pegado al círculo unitario porque acá no está pegado al umbral. Esta vaina que está aquí, esto es el círculo unitario, ¿se acuerdan? Por eso es que no está pegado al círculo unitario. Y por eso contrasto con el ejemplo 5. En el ejemplo 5, la única diferencia va a ser precisamente esa. Supongamos que ahora mi parejita de polos está aquí. Si esa parejita de polos está allí, como está la frecuencia de Nyquist, chocan, pero ahora sí está también en el punto menos 1, 0, ¿verdad? Si yo hago la representación, lo que va a pasar ahorita es que ese sistema, vamos a hacerlo a mayor frecuencia para que se vea mejor. Ese sistema, señores, no tiene amortiguación. No tiene amortiguación. ¿Por qué? Porque no tiene sigma, ¿verdad? No tiene el componente e a la menos 100t o alguna vaina e. Ese sigma es cero. No tiene amortiguación. No oscila. No tiene amortiguación. Solamente oscila. Este es un sistema que ya no se le llama subamortiguado, sino que se le llama no amortiguado cuando están sobre el eje imaginario o sobre el círculo unitario y sigue estando a la frecuencia de Nyquist, o sea, la frecuencia del muestreo. Y aquí podemos hacer ejemplos de contraste, que es la idea, ¿no? Esto tienen que repasarlo muy bien con calma, ¿no? Para poder entender su representación. Por ejemplo, supongamos ahora que los polos están aquí. ¿Qué me pueden decir de este sistema? Tiene un ángulo menor, a 180 grados. Correcto, es decir, ya no chocan, ¿verdad? Ya no están sobre el eje real, sino que, por ejemplo, podrían estar aquí. Tiene un ángulo menor, como dice bien el compañero, pero Pero sí, siguen en el círculo. exacto, porque siguen sobre el eje imaginario, ¿verdad? Siguen el círculo, siguen sobre el eje imaginario, o sea, sigue siendo no amortiguado, pero como tú dijiste, a un ángulo menor, o sea, una frecuencia menor. Entonces podría ser, si ustedes lo quieren ver así bonito, más lento, ¿sí me explico? A menor frecuencia. Ya no está a la frecuencia de Nyquist. ¿Sí me explico? Está a menor frecuencia. Sigue siendo no amortiguado,
No hay oscilaciones porque está sobre el círculo unitario, pero ya no está a la frecuencia de Nyquist. Como ven, claro, hay que familiarizarse y uno se puede confundir, ¿no? Pero las cosas deben estar claras, ¿no? Tengo un par de ejemplitos más que están también aquí en el cuadro. Tengo un par de ejemplitos más. El 7 y el 8. Ustedes saben que yo ya les paso este cuadrito que está bien bonito, bien hechecito. En este caso vamos ahora sí al caso más genérico, por ejemplo. Este es el caso más genérico, ¿cierto? Un par de polos que no están a la frecuencia de Nyquist, pero que sí son subamortiguados, ¿no? Entonces, y que no están o que no tienen problema de inestabilidad. Podrían estar también aquí flotando, pero dentro del círculo unitario. Eso significa que son oscilatorios, claro que son oscilatorios, son a una frecuencia menor, ¿verdad? Pero asimismo, tienen una, como estos sí están amortiguados, sí se van extinguiendo, ¿verdad, muchachos? Este es un sistema que es subamortiguado, ¿verdad? ¿Qué es subamortiguado? Que tiene oscilación y que tiene amortiguación, ¿no? Es la multiplicación entre una exponencial y una sinusoide. Y el último ejemplo de contraste, muchachos, el último ejemplo de contraste es este. ¿Qué tal si ahora la parejita de polos es igual al otro, pero en cambio están por acá? ¿Cuál va a ser la diferencia, muchachos? Fuera del círculo La unitario. diferencia es que ahora es que exactamente esta parejita estarán fuera del círculo unitario y el problema es que las oscilaciones, o sea, él es subamortiguado, sí, pero está feito. Con oscilaciones que van en crecimiento, ¿verdad? O sea, es subamortiguado, pero ahora es inestable. Van a ver ustedes en el deber que nosotros les terminamos siempre pidiendo esta calificación, que es lo mismo que vimos en el curso pasado, solo que ahora les estoy colocando el traductor inmediato a plano Z, ¿verdad? El traductor a plano Z. ¿Qué les parece, muchachos? Preguntas. Hasta ahora, lo que hemos hecho en toda esta sección que hemos hecho hoy día es ver desde el punto de vista gráfico el tema de la oscilación, ¿verdad? Sí. Márquez Anthony también, ahorita que estoy viendo el chat. Márquez Anthony está poniendo el presente, muy bien. Y también podemos ver o agregarle algo de esto, al menos en el tema de estabilidad, lo que vamos a hacer en esta clase, ahorita la intro básica y toda la próxima clase de estabilidad, pero ahora desde el punto de vista analítico, muchachos, ¿sí? Lo hemos visto desde el punto de vista gráfico, que es súper importante a la hora de diseñar los controladores, ya lo vamos a retomar, pero ahora hablemos de la estabilidad desde el punto de vista analítico, ¿ok? Entonces vamos a hacer brevemente un análisis, o vamos a comenzar un análisis de estabilidad. O sea, vamos a ver la estabilidad en forma analítica, ya no solo gráfica, eso es lo que quiero decir. Análisis de estabilidad. Sí, entonces verán, la estabilidad, así como el comportamiento del sistema, depende de los polos de lazo cerrado. Tengo una excelente noticia que, de hecho, no se las he dicho así de claro porque he asumido que la han entendido. ¿Cómo? Los polos, como las funciones de transferencia pulso, también definen a sistemas discretos a través de funciones de transferencia de lazo cerrado. Todos los conceptos analíticos que hablamos de polos, ceros, ecuación característica, son válidos también en tiempo discreto. La diferencia es la herramienta,
La definición es válida, la diferencia es la herramienta matemática, porque antes, con todos los criterios de estabilidad, lo que buscábamos es que estén en el plano S, en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Para que sean estables. Y ahora, en cambio, tenemos que buscar que estén ¿en dónde? Dentro del círculo unitario. Entonces, para entender, muchachos, vamos a asumir un sistema discreto, ya discreto, ¿no? En las clases pasadas hablábamos de conversión, pusimos los muestreadores y toda esa vaina. Ahorita vamos a suponer que ya está todo discretizado, ¿sí? Es decir, que esto es G de Z, que lo pudimos hacer así, ¿no? Ya sabemos que no siempre lo vamos a poder hacer así, porque puede ser un GH, ¿no? En vez de GZ, HZ, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces nosotros decimos que la función de transferencia, si así fuera el sistema, es igual a G de Z sobre 1 más G de Z, H de Z. Si así fuera el sistema, ¿verdad? Entonces, para que el sistema sea estable, como lo está diciendo la diapositiva, los polos del lazo cerrado, ¿sí? Que están en la ecuación característica, deben estar dentro del círculo unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que al igualar esto a cero, vamos a tener nuevamente la denominada como ecuación característica, que se llama así porque nos permite caracterizar los polos del sistema. Entonces, yo puedo decir que esa ecuación característica P de Z, por darle un nombre, es 1 más G de Z, H de Z igual a cero. Y podemos decir que el sistema es estable si y solo si los polos de esa ecuación característica, las raíces de esa ecuación característica, en magnitud, muchachos, en magnitud, son menores a 1. Ya sabemos que los ceros no nos afectan. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, profesor, pero no hablemos de 1 más EH porque la cosa sí. Podemos hablar de manera general como 1 más f de z igual a cero, no, si prefieren para la ecuación característica. Donde este f de z va a significar o nos va a cambiar dependiendo de si está o no está el muestreador, de dónde está el muestreador, como vimos en la clase pasada. Entonces, en este primer y único ejercicio que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer algo numérico, ¿verdad? Con esta función, como para entender la estabilidad en forma analítica, ¿sí, muchachos? Y para que la contrasten con la estabilidad que aprendimos en el tiempo continuo. Entonces, este es el ejemplo. Él dice que, y el ejemplo sí va con todo, ¿no? Vamos a asumir que tengo una RDS o RDT, como ustedes quieran llamarle, que tengo mi muestreador, o sea, va con todo, con el mundo continuo. Delta T, vamos a suponer que tengo una ganancia acá. Vamos a suponer que tengo un retenedor de orden cero, como ustedes recordarán. Vamos a suponer que nuestra planta es 1 sobre S más 1. Esta es nuestra GPDS, la planta, ¿no? Ahí está nuestra salida, una realimentación unitaria. Entonces, él dice, si K es igual a 1 y el tiempo de muestreo es 1 segundo, determine si el sistema discreto es estable. He querido ponerlo así completo para no perdernos ningún eslabón del sistema, ¿no? Entonces, recordarán, muchachos, que cuando tenemos este tipo de aplicaciones, esta es la planta de diseño, ¿verdad? La G asterisco de S, incluyendo la dinámica del retenedor de orden cero, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren decirlo así específicamente, la G de S es igual a 1 menos E a la menos S, que es la función de transferencia del retenedor sobre S, por 1 sobre S más 1. ¿Sí? Sin embargo, yo ya les enseñé una fórmula atajo para llevar esto directo a Z, ¿no? Yo puedo decir que G de Z, ¿se acuerdan la fórmula atajo? Que la tienen que haber estado practicando en el deber. Es 1 sobre Z menos 1 sobre la transformada Z de la G de la planta de S sobre S.
A esta la llamé yo hace dos clases la fórmula atajo, pero básicamente lo que hace es lo que estamos ilustrando aquí. Como en toda función discreta hay en cascada un retenedor de orden cero, él está transformando a la función continua, ya incorporándole el retenedor de orden cero. Esto va a ir cambiando dependiendo del ejercicio. Específicamente, muchachos, esto con la planta que tenemos sería 1 menos z a la menos uno por la transformada z de la función original dividido para s, o sea, sería 1 sobre s al cuadrado, s más uno. Muchachos, a esta vaina hay que hacerle expansión en fracciones parciales, ustedes ya conocen. Sin embargo, por efecto tiempo, verán ustedes aquí mismo estoy en la diapositiva. La diapositiva ya me lo hace, ya me da el resultado de la transformación. Por supuesto, esto no es directo, tienen que hacerlo. Aunque MATLAB también se lo hace. S de Z es 0.3679 Z más 0.2642. Lo estoy copiando de la diapositiva, muchachos, ¿no? Dividido para Z menos 0.3679 Z menos uno. ¿Cómo llego de aquí a acá? Ya lo hemos hecho antes. Expansión en fracciones parciales y luego uso de la tabla y algo de álgebra, ¿verdad? Bien. Ahora necesito plantear la ecuación característica. La ecuación característica de este sistema, dado que la realimentación es unitaria, es que 1 más k por g de z es igual a cero, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que me queda luego de transformarlo. Entonces, nuestra ecuación característica sería 1 más 0.3679z más 0.2642 sobre z menos 0.3679 z menos uno igual a cero. Hagamos un poquito de álgebra, muchachos. La K, profe. La K, muy bien, gracias. Te agradezco mucho. Aunque recuerden que el ejercicio sí me dijo que, ¿qué? Que acá lo asume igual a uno, ¿no? Entonces, esto sería z. Sin embargo, está bien que la dejemos porque en el ejercicio de la próxima semana vamos a volver a usar la K. Z menos uno más 0.3679z y más, ponle aquí para que vean, más 0.2642 igual a cero. Y aquí ya digamos que ya sustituí que K sea igual a uno. Entonces, haciendo toda esta álgebra, me queda que z al cuadrado menos z más 0.6321 igual a cero. Muchachos, hasta lo que acabé de hacer yo allí, eh, igualito, o sea, el ejercicio pudo haber tenido una S, ¿verdad? Idéntico al tiempo continuo. Aquí en el análisis de resultados es que viene la diferencia, porque recuerden que la estabilidad se mide diciendo que la magnitud de Z de todos los polos sea ¿qué? Menor que uno, ¿verdad? Mientras que la estabilidad en tiempo discreto se medía solo con la parte real. Si la parte real era negativa, perfecto. Si era positiva, ya estábamos fregados. Continuo, En el tiempo continuo, ¿sí? Entonces, si yo factorizo y saco las raíces, ustedes pueden ver esta, aquí también la diapositiva, que los polos, ¿verdad? Al factorizar quedan de la forma 0,5 más j punto 6181. Si esto hubiera sido continuo, yo simplemente me fijaba en la parte real y decía positivo, inestable, negativo, estable, ¿se acuerdan? Pero ahora necesito encontrar las magnitudes. Y las magnitudes de z1 y 2 las sacaría por Pitágoras, ¿verdad? Porque tengo parte real, parte imaginaria, y la magnitud lo saco como la hipotenusa. 0,5 al cuadrado más 0.6181 al cuadrado, ¿verdad? La magnitud de ambos polos es igual a la magnitud de los polos, es 0.795, que como es menor que uno concluyo que es ¿qué? Que el sistema es estable. ¿Sí? Muchachos, aquí está la única diferencia analítica entre continuo y discreto a estas alturas del partido, que en lugar de fijarme solo si la parte real es positiva o negativa, acá me tengo que fijar que la magnitud sea menor que uno.
Muy lindo cuando K es igual a uno. Muy feo cuando K es una incógnita. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos estos tipos de problemas también en tiempo continuo? Encuentre el intervalo de valores de K que haga que el sistema sea estable. ¿Se acuerdan? ¿Qué técnica usaban ustedes para resolver eso? Había el viejo y querido criterio de... ¿Quién se acuerda ese nombre? El temerario LG. Bueno, realmente el LGR lo usábamos con otro propósito, pero había un criterio que usábamos solo para la estabilidad. ¿Quién se acuerda? Ruth Hurwitz. Ruth Hurwitz, ¿verdad? Ruth Hurwitz. Bien. Y algo parecido vamos a tener, o mejor dicho, los científicos cuando diseñaron el tiempo discreto dijeron, chuta, tenemos que desarrollar algo parecido. Sí. Entonces, hay algunas pruebas de estabilidad para tiempo discreto. Esto va a ser pregunta de Kahoot, muchachos. Les voy a preguntar. Pilas con esto. Ya vamos a terminar. Hoy vamos a terminar a tiempo, por fin. Hay algunas pruebas de estabilidad. ¿Sí? La primera, que está aquí mencionada, todas se basan en el análisis de la ecuación característica, ¿no? Eh, la primera se llama la prueba de Shurkin. Todas son pruebas de estabilidad, ¿no? La prueba de Shurkin. La segunda, que es la más usada y la que vamos a aprender a desarrollar nosotros aquí, es la denominada la prueba de estabilidad del señor Yuri. Y la tercera, que a algunos les gusta, pero realmente nos toma más, es usar una mezcla de una transformación bilineal. Y lo que hace la transformación bilineal es convertírmelo a continuo. Entonces, como ya lo convertí a continuo, puedo utilizar ahí mismo la vieja y querida prueba de Ruth Hurwitz. Sin embargo, este camino no es muy recomendable porque primero se basa en una aproximación y segundo es doble trabajo. Tengo que transformar la función a continua y de ahí aplicarle Ruth Hurwitz. ¿Cuál es la que vamos a usar nosotros en el curso? La prueba de Yuri. La prueba de Yuri es el primo cercano a Ruth Hurwitz. De hecho, consiste en armar un arreglo matricial a partir de la ecuación característica tal cual lo hizo Ruth Hurwitz, aunque el arreglo es distinto y la connotación es distinta. Muchachos, en la próxima clase nos vamos a dedicar toda la clase a desarrollar y hacer, mostrarles cómo funciona la prueba de Yuri y hacer ejercicios en los cuales me dan una incógnita y me piden encontrar intervalos de valores de esa incógnita para estabilidad. Ahora les tengo que advertir que aunque es el primo muy cercano de Ruth Hurwitz, la prueba de Yuri es un poquito más elaborada y para su solución requiere usar una herramienta matemática que la repasamos bastante en el curso preuniversitario de matemáticas, que son cómo resolver inecuaciones con valor absoluto. ¿Ustedes se acuerdan de esa herramienta? ¿Se acuerdan que se acordaban? Dijo ahí alguien. ¿Se acuerdan que esa vaina lo dominaban en el preuniversitario? Inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Entonces, eso vamos a aprender a usarla. Le vamos a dar por primera vez una aplicación a eso, tal vez, en la ingeniería, porque la prueba nos va a requerir usar esos criterios. Preguntas, jóvenes. Perfecto. Bien, muchachos. Ahorita sí, hoy sí hemos terminado a tiempo. Hemos terminado ya el contenido que estaba para hoy. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Pilas que la otra semana tenemos lección. eh, y cualquier cosa me avisan, ¿no? Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.